Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, subraya allí esa palabra, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, ¿cómo eran? Dígalo, ¿cómo eran? Viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Mire, trabajé un poquito sobre esto, y cuando habla la costumbre de las mujeres, habla de que ella ya no menstruaba, ya estaba en tiempo de la menopausia. Entonces, por lo tanto, naturalmente no había ¿qué? Posibilidades. No había posibilidad alguna. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite. Mire, lo trató Abraham de viejito también. Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, iglesia? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, ¿qué? Tendrá un hijo. Y dígalo con fe: tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y quiero hoy traer esta palabra, iglesia, la cual tiene como título el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué piensa usted? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Ahora, mire, la vida cristiana es sinónimo de fe.
Y por la madrugada, cuando preparaba esta palabra, vino la palabra a mi corazón del día jueves, donde hablé acerca que mi fe debe dar fruto. Porque si yo soy un hijo de Dios y tengo fe, esa fe debe dar frutos en mi vida. ¿O quién tiene fe para nada? ¿Alguien tiene fe para nada? ¿Para qué tenemos fe? ¿Para qué tenemos fe? Para que las cosas sucedan. Y mire, no solamente es sinónimo en la vida cristiana, sino que también la fe tiene que ver con la práctica. Yo no puedo decir, tengo fe y no veo resultados, porque tengo que llevarlo a la práctica. Y voy a trabajar en esta mañana y pido sabiduría y entendimiento, porque es un tema muy delicado. Y tal vez algunos, el diablo haga que se ofendan o se sientan mal. No es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es que tu fe se ponga en pie, iglesia. Que actives la fe que Dios te ha dado. Que realmente seas ese hombre y esa mujer en que puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Nosotros somos hombres de fe porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Somos hombres y mujeres de fe porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Que tal vez unos tengan más fe que otra, punto aparte, pero fe tienes. Pero quiero llevarlos en esta mañana a un tema y lo vamos a ver reflejado en la palabra. Porque a pesar de la fe, en muchos hay crisis. En muchos hay situaciones contrarias. En muchos hay cosas que el diablo trabaja para que esa fe no esté viva y esa fe no dé resultados. Y mire, aquí hay algo muy específico, porque en el versículo 14, cuando dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Que algunos comentaristas dicen que fue una cristofanía, fue Dios mismo quien se les presentó. Otros dicen que fue un ángel de Jehová. El tema es que había una palabra sobre Sara. Y viene la pregunta que resuena dentro del corazón de Sara y que de alguna manera muestra las dificultades que Sara tenía en la fe. Porque si Dios te habla, te voy a dar tal cosa, y tú tienes fe, ¿qué dices? Amén, va a suceder. Pero aquí vamos a ver algo, cómo Sara y aún Abraham, y usted si lee la palabra, es la segunda vez que ya Dios le habla a Abraham acerca del hijo de la promesa. Pero esto despierta o saca a luz que durante los momentos difíciles muchas personas, a pesar de la fe, tienen dificultades para poder creer la promesa de Dios. Vamos a descubrir qué dificultad hay, porque aún dice la palabra, si usted quiere buscarlo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, que Dios le da preciosas y grandísimas promesas a quienes confían en Cristo. ¿Y quiénes confían en Cristo? ¿Quiénes confían en Cristo? ¿Y los demás no confían? Yo vi levantar la mano a algunos nomás. Cada uno de los que estamos aquí, estamos porque confiamos en el Señor. Si no, no tendríamos que estar, iglesia. Te la hago sencilla. No tendrías que estar. Si no confías en Cristo, ¿para qué estás? Si estás es porque confías en el Señor. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas el Señor. Y yo lo creo. Dios nos ha dado. Y esa promesa
se va a cumplir en el momento indicado de Dios. Porque cuando Dios le dice a Sara que iba a tener un hijo, cuando ella quería, el tiempo señalado. Y algunas personas me pueden decir en esta mañana, llevo tiempo esperando, hasta estoy cansado. Pero yo te puedo decir según la palabra, tal vez no es el tiempo señalado, sino que Dios te quiere sorprender con algo mayor todavía. Porque la fe va en contra de la mente del hombre. La fe va en contra de las emociones del hombre. Yo no puedo por mis pensamientos y por mis emociones determinar cuándo la respuesta viene. Yo lo determino por la fe, pero en el tiempo que Dios tiene. Ahora, mire, la definición de la palabra promesa dice expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Esa es la primera definición. Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Pero mire la segunda definición. Anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Quiere decir que una promesa de Dios para nuestras vidas es algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen. Para los que creen. No para cualquiera. Ahora, Dios es quien ha prometido. Y aquí hay una frase que anoté, y si usted quiere tomarla. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. No es la garantía de los hombres. No es la garantía de mis pensamientos y de mis emociones. Es la garantía que Dios me da, que esa promesa se va a cumplir. Y mire, y si en esta mañana estás aquí y hay cosas que todavía no se cumplen en tu vida, aquí hay algo muy específico, que es el nacimiento de Isaac. Pero si todavía hay otras cosas que en tu vida no se cumplen, tienes la garantía de Dios que se van a cumplir. La garantía de Dios, iglesia. Ahora hay algo que está sucediendo que muchas veces impide que esa promesa se cumpla. Y quiero ver dos situaciones junto a ustedes en esta mañana en la promesa que Dios le había dado. Dice en el versículo 12: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. El primer punto es que Sara piensa que estas noticias de ser madre son demasiadas buenas para ser verdaderas, y por ello no puede aún resolver o resolverse a creerlas. A ver, vamos. ¿Qué edad tenía Sara cuando Dios le promete un hijo? No tenían 40 o 42, Tampoco 50 y algo. Más de 80. ¿Qué edad tenía Sara? $90 años. Diga conmigo, imposible. Pero no en el hombre. No es por nada, pero no en el hombre, porque es verdad. Genéticamente el hombre sí podía, pero tal vez Sara no. Pero aquí está en donde quiero que trabajemos en esta mañana, iglesia, porque es donde el diablo pone pensamientos. Mire, cuando vemos que Sara se ríe, porque se rió como diciendo: Señor,
a la edad que tengo y con el viejito, ¿qué? ¿Milagros a esta altura del partido? Bueno, eso que Sara se ríe. Por eso yo les dije muchas veces, las situaciones de la vida desprenden cosas que están en nuestro corazón. Lo que habla en Sara es que tenía duda y desconfianza. Dudaba y desconfiaba. Porque la gran objeción que Sara no podía aceptar, ¿qué era? ¿Qué no aceptaba ella? ¿Qué no aceptaba? Que era como, era vieja, era grande para ser madre. Y me viene a decir Dios que vaya a ser mamá. Entonces, ahí entra estas crisis en nuestras vidas, iglesia. Que vuelvo a repetir, tenemos una promesa de Dios, tenemos una palabra de Dios. Pero sin embargo, a nivel emocionalmente, a nivel mental, hay crisis que nos roban las promesas de Dios. Nos roban la palabra. Te digo o te pregunto, ¿quién te prometió a ti? ¿Y Dios va a cumplir? Por supuesto. Dios va a cumplir. Pero allí estaba Sara riéndose. Y me imagino una risa medio nerviosa. Medio no aceptando. Pero en verdad estaba demostrando que dudaba y desconfiaba. Porque si es Dios quien te habla, es Dios quien te habla, ¿qué te queda por hacer? Creer. Ahora, ¿cuántas cosas en nosotros creemos que ya es tarde para que se cumplan? Un montón de cosas que dijimos, ya está, pasó el tiempo. Pero no para Dios, iglesia. Porque si en algún momento tuviste ese sentir en tu vida, es porque hay una palabra de Dios en tu corazón. No sale de lo natural del hombre una promesa. Las promesas vienen de Dios y el Espíritu Santo te las pone en tu corazón y en tu mente. Y por lo tanto yo debo creerlas. Pero allí estaba Sara y aún el ángel le reprende porque tenía expresiones de desconfianza. La Biblia no habla qué postura tenía, cómo se reía, qué hizo. Pero sí habla que desconfió. Sí habla que dudó. Sí habla que fue incrédula a la palabra de Dios. Y mire, yo puse aquí, ¿qué nos hace desconfiar? ¿Por qué desconfiamos? ¿Qué pasa si decimos ser hijo de Dios, tener al Espíritu Santo, tener una palabra, una promesa? ¿Qué nos hace desconfiar? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Qué te hace desconfiar? Y yo sé que hay personas en esta mañana que esta batalla la están teniendo. Aun teniendo una promesa y una palabra de Dios, están atravesando por este tiempo de crisis. Donde estás desconfiando, donde estás dudando y aún dices, ya se me está pasando el tiempo y la promesa no se cumple. ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Sabes hasta cuándo vas a esperar? Hasta el tiempo señalado que Dios tiene para el cumplimiento de la promesa. Que ese tiempo no lo sabes ni tú ni yo. Está en las manos de Dios. Pero la promesa sí se va a cumplir. Y mire, esto que nos hace desconfiar justamente lleva a mal el que los sentidos exteriores pongan objeciones a las promesas de Dios. ¿Qué son los sentidos exteriores? Las cosas que vivimos, las cosas que nos pasan a diario. A ver, tú estás queriendo formar una familia y te quedas sin trabajo. ¿Qué dices? No, yo le creo a Dios. Dios tiene eso para mi vida. Yo me muevo en fe. ¿Qué es lo primero que dices? Vamos, ábrame su corazón en esta mañana. ¿Qué es lo primero que dices? ¿Dónde está Dios?
¿Qué más le dice? A ver, vamos, yo sé que hay mucho por decir en esta mañana. ¿Qué más le dice? Nadie insulta a Dios, ¿no? Me imagino. Nadie insulta, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo la voy a mantener a la promesa? Mire cómo somos los humanos, que es tan fuerte muchas veces lo exterior, que hasta trabaja e impide que lo que está dentro, una promesa y una palabra de Dios, sea mayor que lo exterior. Porque lo exterior es mayor que lo interior. Entonces entro en crisis. Me río como diciendo, Dios, tantas veces que me prometiste, tantas veces que escuché tu palabra, y cuando estoy a punto todo se derriba. Porque hay situaciones exteriores en la vida del hombre que trabajan para que la palabra de Dios no se cumpla. Mire, vaya a Lucas, si puede, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver otro caso aquí. Dice, dijo Zacarías al ángel. ¿Quién es Zacarías? ¿El papá de quién fue? ¿Se acuerdan? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué promesa tenía Zacarías? A los que han leído la Biblia, ¿qué promesa tenía? ¿El nacimiento de quién? De Juan el Bautista. Y mire qué le dice Zacarías: yo soy viejo y encima mi mujer, no le dijo vieja porque la amaba, de edad avanzada le dijo, ¿no? Pero como diciendo, ya está de vuelta. Ahora te pregunto, ¿tuvieron al hijo? Pero también tuvieron una crisis interna, que es allí donde debemos trabajar, porque esas crisis son duda, son fe, son desconfianza. Porque lo exterior es más fuerte, iglesia. A ver, tú me vienes a decir que yo voy a ser papá si ya tengo una edad avanzada, yo soy viejo, ya no hay posibilidades naturales. Ahora te pregunto, ¿tú no eres un hijo de Dios? ¿Te mueves en lo natural o en lo sobrenatural? ¿De dónde vendrá el milagro? De lo sobrenatural. Pero esas crisis internas en mi vida llevan a no poder resolver y a creer la promesa de Dios. Porque en verdad les abro mi corazón y entiendo que es difícil luchar o seguir adelante cuando no hay cumplimiento. Es muy difícil. Hay gente que caen anímicamente. Hay gente que muchas veces pasan por altos y bajos en la fe a causa de que no hay cumplimiento. Pero a mí me debe sostener la promesa, iglesia. A mí me debe sostener la palabra de Dios en mi vida, la cual debo creer. Y si Dios te ha prometido, Dios la va a cumplir. Y debo tener paz y descanso en el alma. ¿O no te das cuenta que lo que el diablo hace es ponerte mal? Es alterarte, es preocuparte, es tirarte a la cama, porque la palabra de Dios, la promesa no se está cumpliendo. Lo vemos aquí en Sara, que tenía buenas noticias y hasta ella dudaba si eran buenas las noticias, porque naturalmente no podía. Pero allí está el punto clave, que yo debo entender que no soy un hombre que actúo, me muevo en lo natural, lo hago en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural las cosas suceden para mi vida, iglesia. El poder confiar y no objetar
Porque hasta a veces objetamos. ¿Qué significa objetar? ¿Qué significa objetar algo? Poner en tela de juicio, desconfiar, hasta no creer. Eso es objetar. Y es lo que exactamente Sara estaba haciendo. Sí, se reía, por no decir otra cosa, pero estaba inmediatamente abortando la promesa que Dios le había dado, que iban a ser padres. Y lo segundo, dice en el versículo 13, en la parte final, según el tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida. ¿Y qué habla eso del tiempo de la vida? El tiempo de Dios. ¿A qué edad Dios le hace la promesa? Recién les dije eso, ¿no? ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le hace la promesa la primera vez? 75 años. Casi a los 100 años es padre. ¿Qué edad tenía Sara cuando Dios le hace la promesa? 70 años. Pasados los 90 años tiene la promesa. ¿Sabe cuántos años vivió Abraham? 172 años. ¿Saben cuántos años vivió Sara? 127 años. Señor, a los 90 años me va a dar una hija o un hijo. Dios tiene tiempos para nuestras vidas, iglesia. 2 veces Dios le había confirmado que iban a ser padres. 2 veces había revelado de que la promesa se iba a cumplir en su vida. Sin embargo, Sara seguía incrédula. Y quiero hablar sobre esto, iglesia. Y vaya a Marcos si puede, capítulo 9 y versículo 24. Y debo trabajar porque es un espíritu que opera en la mente y en el corazón del hombre. La incredulidad. Y a veces sin querer, yo soy incrédulo. No me puedo mover en fe, aunque tengo una palabra, porque los resultados no están. Y mire que dice en Marcos 9:24. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y lea usted lo que dice allí. ¿Qué dice? Ayúdame, ¿en qué? En mi poca fe. Ahora, ¿quiere que lo leamos en la NBI? Mire qué dice. Sí creo, le dijo el padre del muchacho, que aquí vemos que es el muchacho que estaba endemoniado, toda la historia. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, pero le dice, ayúdame en mi poca fe. En la Reina Valera dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y eso habla de crisis en la fe del Hijo de Dios, iglesia. Eso habla de que muchas veces no obtener la respuesta nos lleva a dudar. Y debo trabajar con eso. A ver, no, la duda la tiene la gente que no tiene a Cristo. Mentira. Cristianos también luchan con la duda. También luchan con la desconfianza. También lucha con estas situaciones internas porque la respuesta no viene. Pero Dios le dijo al tiempo señalado. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo más para que lo añadas. No le dijo al tiempo señalado, mañana voy a venir a visitarte. ¿Cuándo le dijo? Ponga que hoy somos, ¿qué fecha? 15 de enero. ¿Saben qué le dijo Dios? El año que viene.
voy a visitarte de nuevo y vas a ser madre. Te pregunto en esta mañana, tú que estás buscando el milagro, ¿qué sucede si Dios te dice el año que viene? ¿Esperarías un año más? ¿Esperarías un año más? Naturalmente tengo que decir que sí. Pero en tu corazón, ¿esperarías un año más? Abraham a los 75 recibió la promesa. Casi a los 100 fue padre. 25 años esperando. Entonces, iglesia, hay cosas que yo debo empezar a trabajar en mi vida, porque en verdad Dios tiene una palabra, Dios tiene una promesa. Y aún dice en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, pero sí la hay para nosotros. Sí, para nosotros, iglesia. Y debemos trabajar en eso. Porque aún hasta entiendo que cuando no obtenemos los resultados, que decaigamos, que nos pongamos mal, que nos desanimemos y aún que querramos retroceder. Pero yo le creo a Dios, iglesia. Y Dios dice, en el tiempo señalado te voy a dar la promesa. Ahora, ¿qué hago en el tiempo señalado yo? ¿Qué hago? ¿Desespero? ¿Me pongo loco? ¿Reniego con Dios? ¿O qué hago? ¿Sabe lo que me corresponde hacer? Tener paz y descansar, porque Dios lo ha prometido. Y Dios lo va a cumplir, iglesia. Y Dios lo va a cumplir en tu vida. Y vas a ver cómo los cielos se abren en el tiempo señalado para que la promesa de Dios se cumpla. Pero yo debo trabajar en esto, porque me cuesta. Me cuesta, porque todavía estoy luchando con cosas que son de la carne. Por eso debo entrar a una vida de fe. Ser un hijo de Dios es tener una vida de fe. Ahora, si fuera por los recursos, muchas veces hasta tener los recursos para que las cosas las puedas alcanzar, pero muchas veces ni siquiera con los recursos, las cosas que Dios tiene las vas a lograr, porque solo dependen de Dios, iglesia. No dependen de tus recursos. No depende de lo que está en tus manos. Depende de Dios, iglesia. Y en eso debo moverme. Y en eso debo tener fe, declarando que Dios lo va a cumplir. ¿Cuántas veces le ha hablado aún a Zacarías Dios acerca de Juan el Bautista? Y él decía, no, ya está, es tarde, no va a suceder nada. Sin embargo, Dios le dijo, van a tener... Me encanta porque dice, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Mire cómo la fe es contraria a lo natural. Si yo debo ser una persona con fe, aún mis pensamientos deben ser de fe. Mis emociones deben ser de fe. No me puedo mover o sostener una fe con lo natural. Yo dependo de Dios. Y si Dios te ha prometido, Dios te va a cumplir. Dios te va a cumplir.